Primera de Juan, capítulo 5 nos toca este día. Capítulo de Juan, capítulo 5, versículos del 18 al 21. Terminando Primera de Juan, vamos a Segunda de Juan, de Segunda de Juan a Tercera de Juan, hasta la siguiente sesión de sermones. Hay una historia que yo creo que ya la he contado demasiadas veces un día domingo desde aquí, pero nos sirve para ilustrar justamente el texto que vamos a exponer en este momento. Recuerdo hace algunos años atrás cuando me tocó trabajar en la panadería, en esa época calurosa de verano en Chuballante. Ustedes conocen Chuballante, ¿no? Es como un Chillán, pero con más vientecito, pero caluroso, muy caluroso. El tema es que en esa época yo estaba atendiendo a la gente, pero en la época de febrero, más o menos, el mes de febrero no se soporta el calor, y más encima, en aquel entonces, no iba mucha gente al negocio, así que era difícil mantenerse despierto. No sé si le ha pasado eso a usted que cuando uno está en el trabajo, está esforzándose, pero hay un momento de calor en el que uno está medio, casi que se desmaya. Pero bueno, como había poca gente, el panadero se iba a descansar, pero dejaba leudando la masa con levadura. ¿Saben lo que es leudar, cierto? Leudar la masa, ¿todos saben? ¿Sí? Y cuando se iba me decía que viera la masa y que la aplastara para que no se desbordara. Pero en mi mente no calzaba esa lógica de que la masa se desbordara. Porque la masa que él me había dejado era así. El pote como de este tamaño, más o menos, pero así me había dejado de masa. Y me dijo, mira la masa porque se va a desbordar. Y cuando tú la veas muy como elevada, muy hacia arriba, aplástala. Bueno, obviamente me pasaba unos elementos para aplastarla. Pero el tema es que yo me confié. Y a la hora de almuerzo, como no había mucha gente, yo me senté en una silla en la que estaba y adivinen qué pasó. Me quedé dormido. Como buen trabajador, me quedé dormido. Y en ese momento apareció alguien y me despertó para que lo atendiera, para que atendiera a esa persona. Y me acordé de la masa. Después de atenderla fue como, ¡oh, la masa! Así que la fue a ver y adivinen qué había pasado. La masa estaba desbordando el recipiente. Un recipiente así, de una masa así, ahora la masa estaba desbordando el recipiente. Y yo me preguntaba, ¿cómo es que un poco de levadura sea capaz de hacer crecer un poquito de masa al punto de triplicar o cuatriplicar su tamaño? ¿Cierto? Entonces ahí se nos vienen las palabras justamente de Pablo a los Gálatas. ¿Se acuerdan lo que dice? Un poco de levadura leuda toda la masa. Recién ahí vine a comprender. Recién ahí vine a entender que un poco de levadura leuda toda la masa. Y con esta historia es que vine a procesar un poquito más el concepto de la santidad y del pecado. La vida del cristiano es una masa que está siendo leudada. Su vida es una masa que está siendo leudada. Entonces la pregunta que quiero que mantengan en su mente en esta mañana es, ¿qué tipo de levadura estás poniendo en tu vida? ¿Qué tipo de levadura estás poniendo en tu vida? ¿La levadura del pecado, que leuda y crece y crece y crece? ¿O la levadura de la santidad, que de igual manera crece, crece y crece hasta desbordar? Pero vamos directamente al versículo 18 del capítulo 5, a ver qué es lo que Juan nos quiere mostrar hoy. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica, ¿qué cosa? Lo que nos muestra el autor de este sermón, recordemos que la carta de Juan en realidad no era una carta propiamente tal, sino más bien era un sermón escrito, era una especie de defensa en contra de los falsos maestros, ya recordando porque hay harta gente que no estuvo en la introducción. Lo que Juan quería hacer era defender a la iglesia, enseñarle a la iglesia que se preparara para que pudiese defenderse contra aquellos falsos maestros. ¿Ya?
Entonces, Juan lo primero que hace es enfocársela en solamente un tipo de gente. Aquellas personas que han nacido de nuevo. ¿Saben lo que es nacer de nuevo? Este concepto de nacer de nuevo lo leemos por primera vez en el Evangelio de Juan capítulo 3, en la conversación que tiene Jesús con, ¿se acuerdan cómo se llama? Con Nicodemo, ¿cierto? Entonces Jesús le dice a Nicodemo que es necesario que todo aquel que se dice ser hijo de Dios debe nacer de nuevo. ¿Eres hijo de Dios? Entonces debes nacer de nuevo. No es una pregunta, ¿quieres nacer de nuevo? Sino más bien un mandato. Debes nacer de nuevo. Debe tener vida nueva. Porque no es lo mismo nacer desde el vientre de una madre que nacer espiritualmente. Son dos cosas distintas. Y esto Jesús lo explica maravillosamente en Juan capítulo 3, que de hecho le invito a que después lo pueda leer en sus casas. Antes de nacer físicamente, no existimos por nosotros mismos. De igual manera, antes de nacer espiritualmente, no tenemos vida. Sin Cristo, hermanos, estamos muertos. Sin Cristo estamos muertos. Aquel que nace físicamente, sabemos que está vivo, ¿por qué? Porque respira, porque se mueve por sí mismo, porque llora por sí mismo. Pero aquel que nace espiritualmente, ¿sabe cómo sabemos que ha nacido espiritualmente? Porque comienza a dejar el pecado de lado. Por cuanto vivir en santidad es como justamente aprender a caminar de nuevo. Por eso Jesucristo hace este paralelo entre nacer físicamente y nacer espiritualmente. Vivir en santidad es comenzar justamente de cero. Entonces, esta pregunta yo le hago a ustedes. ¿Ustedes nacieron de nuevo? ¿Han nacido de nuevo? Entonces Juan le dice a sus lectores, yo les puedo hacer una afirmación. Aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pero aquí debemos aclarar algo porque tenemos un problema. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes pecaron esta semana? ¿Cuántos de ustedes pecaron hoy día? ¿Con algún pensamiento, con alguna mirada, con alguna acción? Entonces uno dice, chuta, estoy fregado porque pequé hoy día, pero el Señor me dice que si yo soy santo, no debo practicar el pecado, pero hoy día pequé, ¿qué hago? Estoy fregado, o sea, no tengo nada que hacer. Y ahí empieza la duda, ¿habré nacido de nuevo? ¿Habré nacido de nuevo? Pero aquí debemos dejar claro que no es lo mismo pecar que practicar el pecado. Son dos cosas distintas. No es lo mismo pecar que practicar el pecado. No es lo mismo hacer pan que ser panadero. Dicho de otra manera. No todo pan fue hecho por un panadero. Pero sí, todo panadero hizo pan, ¿cierto? Todo panadero hace pan. ¿Pero me van siguiendo la idea? ¿Sí? Todos pecamos porque estamos aún en este cuerpo mortal que está siendo transformado para llegar a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. ¿Cierto? Pero no todos los que estamos aquí, pecamos y nos gozamos en el pecado. Porque sabemos o estamos aprendiendo cuáles son las cosas que nos hacen mal y nos alejan de Dios. El punto aquí es que usted y yo, somos pecadores. Aquí no hay ninguno que diga, oh, pero si yo no le hago mal a nadie. Aquí no hay ningún santo por sí mismo. Todos somos pecadores, por lo tanto, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios y necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús. En esta tierra seguiremos teniendo, por decirlo de alguna manera, dos masas. Tendremos la masa leudada con el pecado y tendremos la masa leudada de la santidad. Y Dios nos da a escoger. Si usas la levadura de la masa del pecado, esta crecerá y desbordará el recipiente. Porque un poco de pecado en tu vida, un poco de elección de pecado en tu vida, hará que tu pecado crezca y desborde. Pero si usas la masa, o más bien la levadura,
en la masa de la santidad, para que crezca y desborde. Podrás compartir con otros y ayudar a otros, y vivir para Dios y hacer el bien para el otro, solamente por medio de la levadura de la santidad. Entonces tenemos estas dos visiones. ¿Qué levadura estás usando tú? ¿La levadura del pecado que hace crecer la masa de tal manera que desborda tu pecado? ¿O la levadura de la santidad que desborda la santidad? Sabemos que si ustedes han creído en Jesús, es porque Jesús murió por ti para comprarte en aquella cruz y leudarte hasta desbordarte en santidad. Porque ya no perteneces al maligno, dice el texto, sino que perteneces a Dios. Y esto es lo maravilloso, hermanos, porque antiguamente, antes de que ustedes hayan creído en Cristo, ustedes iban de camino al infierno porque pertenecían al maligno. Pero aquellos que hemos creído en Jesús, hemos sido comprados a precio de sangre en la cruz del Calvario. He ahí la gran diferencia. Por ello el versículo 19 continúa diciendo que somos de Dios. Versículo 19, lea conmigo. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero, ¿qué dice? No siempre se refiere al planeta Tierra, ¿ya? Esto debemos dejarlo claro. Cuando la Biblia habla de mundo, no siempre habla del planeta Tierra. O la totalidad de la gente que existe en el mundo. A veces puede ser la totalidad de personas en una ciudad, a ello se refiere todo el mundo. A veces puede ser la totalidad de personas que están oyendo un mensaje. Por ejemplo, yo puedo decir, todo el mundo escucha a Saúl predicar el domingo, refiriéndome a ustedes. ¿Ya? La Biblia puede usar este como juego de palabras. Pero aquí el texto no se refiere a que el mundo entero pertenece al diablo o al maligno, sino que el mundo entero se goza en el pecado, porque no conoce a Dios. Si usted se fija bien, el texto dice, y el mundo entero está bajo el maligno. No que el maligno sea dueño del mundo, que son dos cosas distintas. Pero nosotros, dice Juan, a diferencia de aquellos que se revuelcan en el pecado y se gozan en ello, somos de Dios, porque no nos gozamos en el pecado. Pero es complicado aceptar que aun cuando Jesús está reinando hoy día, el mundo sigue gozándose en el pecado, queriendo pertenecer a su antiguo gobernante, ¿cierto? A Satanás. Antes de Cristo, Satanás gobernaba, pero ahora que estamos en Cristo, Jesús gobierna. Y en eso no hay duda, Jesús gobierna, y si Jesús gobierna, no nos podemos perder. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué si Jesús reina en tu vida, tú no puedes ser perdido? Porque Dios es perfecto. Y si Dios es perfecto y te ha escogido, ¿te podría perder? Uno puede decir, ya, pero es que yo me alejo de Él. Sí, pero aun cuando quieras alejarte de Él, si perteneces a Dios, no podrás apartarte de Él porque Él te traerá de vuelta. Él te traerá de vuelta. Pero nosotros decimos que somos de Dios. Y Juan dice, esto no es cualquier cosa. Esto no es cualquier cosa. Porque pertenecer a Dios significa salvación y vida nueva. Significa gozo y paz que sobrepasa todo entendimiento. Significa santidad y transformación que no proviene de mí. Y que no es para mí, sino que proviene de Dios y es para el servicio del prójimo. Es ahí la diferencia del cristianismo con cualquier otra religión. Porque yo no merezco nada. Yo no hago nada para aportar a mi salvación. Pero es Dios quien puso la salvación para que yo fuese salvo. Y es Dios quien no solamente puso la salvación sobre mí, sino que además me lleva a ayudar al prójimo. Sino que me lleva a ayudar al necesitado. Sino que me lleva a estar presente con el prójimo, a estar presente con la iglesia. Como dice la Biblia, primeramente a los de la fe. Ser de Dios significa que cuando pasamos tiempo en comunión con Dios, en un tiempo sumamente bien invertido, porque es allí donde más profundamente conocemos a nuestro Señor. Y eso me lo pueden afirmar los que estamos estudiando en el grupo de hogar, ¿cierto? ¿Cuánto han conocido a Dios en poco tiempo? ¿Cuánto hemos conocido a Dios en poco tiempo? ¿Y cambia nuestra perspectiva de las cosas? Totalmente, ¿cierto? Cambia nuestra perspectiva de las cosas porque no es lo mismo conocer a un Dios que hace lo que yo quiero a un Dios que nosotros hacemos lo que Él quiere. Cambian las cosas, cambia la perspectiva, cambia la forma de ver la vida.
Ya no salgo allá afuera y es como, chuta, está todo mal, qué mal. Es que me da miedo porque puede pasar un motoachorro, ¿cómo es un motoachorro? ¿Cómo es? Y me puede robar las cosas, o puede pasar tal cosa y me van a matar, y me da miedo andar en la noche. Ya no pensamos así. Sin duda, hay que cuidarnos, somos responsables. Pero el Señor nos dice que andamos confiados porque aún ni la vida ni la muerte nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque nuestra vida no termina aquí. Nuestra vida no termina allí donde tú estás. Podemos morir hoy día, pero nuestra vida no termina allí porque nosotros hemos nacido de nuevo para la eternidad. Hemos nacido de nuevo para la eternidad. Y es allí, en la intimidad con Dios, donde conocemos más y más a un ser perfecto que no tenía por qué salvarte si tú y yo merecíamos la muerte. Pero hoy recibimos misericordia y amor por pura gracia. Por pura gracia. El mundo entero se puede gozar en el pecado, hermanos. Porque lamentablemente no estamos mostrando a quién pertenecemos. Por eso el Señor te invita a que tú muestres a Jesús afuera. Por eso el Señor te invita a que tú le enseñes al mundo lo que tú estás aprendiendo. Y uno puede decir, pero no me van a escuchar. Bueno, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Tu trabajo es hablar allá afuera de quién te ha salvado. Tu trabajo es esforzarte allá afuera para hacer un excelente trabajo y mostrar a Jesús donde tú trabajas. Mostrar a Jesús donde tú estudias. Mostrar a Jesús donde tú vives. Mostrar a Jesús en tu vecindario, en tu familia. Ese es tu trabajo. No te preocupes en, pero es que no me van a escuchar, es que no va a pasar esto. Hermanos, vivan para la gloria de Dios. Vivan para la gloria de Dios. Y aun cuando nosotros tenemos ese problema de que no podemos mostrar a Jesús, el versículo 20-21 nos da un consuelo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. 21 dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Hermanos, si hemos sido salvados de la muerte eterna, fue por pura gracia de Dios, por puro amor de Dios. No hay ningún mérito en ti, no hay ningún mérito en mí que nos permita decir soy bueno y no hago mal a nadie. Haber creído en Jesús no significa que pueda hacer lo que quiera. Seguir viviendo en la miseria, en el dolor, en el sufrimiento, en la soledad. Haber creído en Jesús es haber creído en la verdad que demanda un cambio. Es haber creído en la verdad que verdaderamente es capaz de transformar tu vida. Es capaz de transformar tus relaciones. Es capaz de transformar tu familia. Es capaz de transformar tu sociedad. Eso significa haber creído en Jesús. ¿Y saben por qué? Porque yo mismo que estoy aquí delante y predico cada domingo me doy cuenta que aun cuando yo muchas veces soy hipócrita, el Señor me sigue amando y sigue transformando mi vida, y sigue transformando mi familia, y sigue transformando mis amigos, y sigue transformando mi sociedad, porque mi Dios es todopoderoso. Creer en Jesús significa que aunque yo me suelte de la mano muchas veces del Señor, y me desespere en medio del mar, y sienta que me voy a hundir, sé que no me voy a hundir, porque es Dios quien no me soltará jamás. Es como nuestros hijos. Yo sé que mi hijo me ama. Allá adentro está en el vientre de la madre todavía. Pero yo sé que mi hijo me ama. Yo sé que tu hijo te ama. Y a lo mejor a veces se va a querer soltar de tu mano para salir corriendo y cruzar la calle. Pero tú ¿qué vas a hacer? Vas a salir corriendo y agarrar a tu bebé y tirarlo para atrás porque tú lo amas también. De igual manera nosotros somos como aquellos niños que estamos aprendiendo a amar a nuestro soberano Padre. A veces queremos soltarnos de la mano de Dios y cruzar la calle cuando viene un camión. Pero el Señor, como Padre perfecto, no nos suelta, no nos deja y no nos desampara. No nos suelta, no nos deja y no nos desampara. Porque Juan nos dice, sabemos que somos de Jesús porque nos salvó, porque murió por nosotros. A veces, hermanos, queremos volver o tenemos la tendencia a volver a nuestro viejo hombre, a nuestra vieja mujer, que se gozaba en el pecado. Y yo sé que a veces les pasa a ustedes. Me pasa a mí.
A veces queremos volver de donde Dios mismo fue a sacarnos. Sabemos que es malo donde estábamos, pero aún así queremos volver. Es que igual tuve momentos buenos. Es que igual lo pasé bien. Es que igual me iba bien. Pero Juan les advierte, les dice, guardaos de los ídolos. Porque nuestro corazón, como decía Juan Calvino, no Juan el autor, sino Juan Calvino, es una fábrica de ídolos. Tu corazón genera constantemente nuevos ídolos. Nuevos ídolos. Creamos ídolos de la nada. Siempre hay algo que nos llamará la atención. Y nuestro corazón, ¿qué pasa? Se va a ir hacia ello. Y lo transformamos en ídolo. ¿Es malo tener un auto? No, es bueno. Pero ¿qué pasa con nuestro corazón? A veces adoramos al auto. ¿Es malo tener una casa? ¿Tener dinero? ¿Es malo? No, no es malo. Es bueno. Háganlo si pueden. Pero que eso no se transforme en tu ídolo. Que eso no sea tu ídolo. Y Juan sabía esto. Él sabía que aun cuando Dios nos salva y guía, seguiremos queriendo darle la espalda a Dios. Y mayoritariamente esto es inconsciente. Por eso el Señor nos dice, estén atentos, estén alerta. Porque su corazón constantemente va a querer adorar algo. Su corazón fue hecho para adorar. Así que ustedes van a querer adorar algo. Y es justamente como la masa. Un poco de levadura generará ídolos por montón. Y en este mundo que permanece bajo el maligno, aún permanece bajo el maligno porque nosotros, mis hermanos, no estamos mostrando la obra maravillosa de Jesús en la cruz allá afuera. Y nosotros sabemos que Dios puede transformar todo. ¿Acaso no lo hemos visto en la historia? ¿Acaso no hemos visto en la historia que Dios tiene el poder para transformar todas las cosas? ¿Cuándo fue que la universidad comenzó a abrirse para todos y a desarrollar la ciencia? Cuando el cristianismo se metió allí. ¿Pero qué nos hacen creer hoy? Que cuando el cristianismo se metió en la universidad, empezó a encerrar todo y a cerrar la conciencia para desarrollar la ciencia. ¿Cuál es el problema? Falta de conocimiento de historia. Pero el cristianismo va mucho más allá de solamente quedarte encerrado en 4 paredes de la iglesia todos los domingos. Y es por ello, hermanos, que quiero dejarte con 3 cosas para que puedas pensar y para que puedas practicar. Primero, afirmamos en el primer punto que nosotros leímos del versículo 18, que como hijos de Dios no practicamos el pecado. Y quizás tengas dudas que te llevarán a decir, y bueno, peco constantemente, no sirvo para la iglesia. No sé si ustedes lo han dicho o lo han escuchado. Yo no sirvo para la iglesia. Pero Dios te dice no. Si eres pecador y te arrepientes de tus pecados, eres libre de entrar a la comunión. Aquí no en el sentido hipócrita de que leímos delante, pero eres bienvenido a entrar a la comunión de otros hipócritas, como cada uno de nosotros. Porque es mejor estar, como decíamos el otro día, el viernes, porque es mejor estar en el hospital de enfermos que están siendo tratados para ser sanados, que buscar una medicina alternativa allá afuera, que solo te va a destruir más rápido. Es mejor estar en el hospital aquí adentro, donde tu corazón es sanado, donde tu vida es transformada, que estar allá afuera, viviendo con medicina alternativa solamente para matarte. Lo segundo que dijimos es que el mundo cae fácilmente bajo las garras del maligno. Pero te invito, hermano, a que muestres a Jesús allí donde tú estás. Te invito a que muestres a Jesús en tu universidad, en tu trabajo, en tu casa, donde sea. Muestra a Jesús. Te reto a que lo hagas aun cuando te sientas hipócrita, recién saliendo del pecado. Aunque te sientas hipócrita aún saliendo recién del pecado. Leuda la masa de este mundo con levadura bíblica, hermanos. Si la Biblia me hace bien a mí, ¿no le hará bien al de afuera? Si la Biblia y la comunión con Dios me hace bien a mí, ¿no le hará bien al mundo? Claramente. Y tercero, y finalmente, decimos que es que sabemos que somos pecadores y no merecemos la gracia de Dios. Pero la gracia es gracia. Dios te ha salvado para ser de Él. Lo que nos da confianza en que si hemos de dejar el pecado, no es por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús.
Tú puedes dejar de pecar, pero solamente si te entregas a Jesús. Arrodíllate ante Él, arrepiéntete delante de Él y vuelve a Dios para seguir siendo de Él. Les invito, hermanos, a que todos juntos no nos quedemos sentados un día domingo aquí y después vayamos a nuestras casas a hacer cosas completamente distintas, sino que juntos podamos decir, somos de Jesús y estamos siendo transformados para la gloria de Jesús. Amén.